llegamos también a Kundera. Hablemos de Kundera y su obra, que también lo tenemos aquí, nuestro amigo Kundera. Esta obra es magnífica y se la recomendamos. De Kundera siempre van a escuchar Se llama... hablar sobre la insoportable edad del ser, pero este libro tiene una relevancia particular, el libro de la risa y el olvido, y es que este libro fue publicado alrededor de 5 o 6 años antes de la insoportable edad del ser. Y acá ya Kundera estaba expresando, digamos que su frustración a raíz del régimen soviético que a él le tocó en su juventud en lo que fue la Checoslovaquia de su época. Quisiera leer una parte de este libro que es muy vigente y que... Ya ustedes lo verán en la pantalla, dale. y nos cuenta o nos narra, digamos, lo que fue esa época y lo que sintieron los checos. Porque el proceso de los checos antes de que llegaran los... Kundera es un escritor checo, hay que aclararlo. Sí, había que aclararlo. Es una obra diferente a la de Orwell. Pero vivió el comunismo, exacto, él vivió sí lo vivió bajo la cortina. Sí, él estaba dentro de la cortina, eso es correcto. Orwell era inglés, Kundera checo, y Kundera vivió bajo la cortina. Le toca esta época soviética de cambios. Pero Checoslovaquia, antes de que naciera Kundera, antes de que llegaran los soviéticos, ya había estado bajo el dominio nazi. Y antes del dominio nazi ya había sido como un peón, una ficha entre lo que eran las potencias en esa época antes de que fueran Estado-Nación. Estos países no les tocó fácil. No les ha tocado fácil. Muy particular. De hecho, una democracia nueva, reciente, tal como la ucraniana. Todo lo que son estos países que nosotros llamamos Finlandia, Europa Central, Eurasia, Eurasia y Europa Central. Lo que es Checoslovaquia, Eslovenia, los que segregaron lo que fue la Yugoslavia, todo eso, literal, estamos hablando de 30 años. Hungría, porque estos fenómenos generaron muchas consecuencias, pero yo creo que al final hablaremos un poquito como ese aftermath de la Cold War. Entonces lo que quiero leerles es, digamos, que una parte como de contexto histórico, y dice así: la historia se evapora de la memoria y tengo que relatar hechos que sucedieron hace unos pocos años como si hubieran transcurrido hace más de 1000. En el año 1939 el ejército alemán entró en Bohemia y el estado de los checos dejó de existir. En el año 1945 entró en Bohemia el ejército ruso y el país volvió a llamarse República Independiente. La gente estaba entusiasmada con Rusia, que había expulsado del país a los alemanes, y como veía en el Partido Comunista Checo el fiel aliado de Rusia, le transfirió sus simpatías. Así fue como los comunistas no se apoderaron del gobierno en febrero de 1948 por la sangre y la violencia, sino en medio del júbilo de aproximadamente la mitad de la nación. Y ahora presten atención: aquella mitad que se regocijaba era la más activa, la más lista y la mejor. Pero bueno, que cambian las cosas luego de eso, ¿de qué manera? Sí, pero mira que tenemos algo muy interesante, porque los comunistas llegan, liberan, pero ellos son los que tienen la propuesta, el futuro está en sus manos. Sí, lo que dijimos ahorita, realmente la propaganda soviética sí sonaba muy interesante. Obviamente era un sistema donde todos seamos iguales, sí, claro. Suena interesante y obviamente obtiene ese impulso. Yo quiero volver a Kundera, sobre todo esta parte de la insoportable edad del ser, porque llegamos a esta zona donde hablábamos de que los estados que son los más poderosos son los que mandan y tienen el poder de imponer su verdad. Entonces tenemos una República Checa, o una Checoslovaquia, todavía no es República Checa, que tiene pensado que está bajo el dominio, obviamente, del bloque soviético, bajo la cortina de hierro. Entonces es obviamente un país comunista. Pero uno de sus líderes, Alexander Dusek, y otros líderes piensan hacer un experimento donde ellos dicen, bueno, pero aquí podemos hacer otras cosas, vamos a hacer algo bueno por el comunismo, entonces vamos a tomar lo mejor del capitalismo y hagamos unas reformas aquí, lo mejor del socialismo, lo mejor del anarquismo, y hagamos un sistema de gobierno donde todos podamos vivir mejor y la pasamos bien y seamos un ejemplo para el mundo. Y le supo a mierda. Pero entonces, mientras ellos estaban haciendo esto y tenían pensado... Estamos en su independencia, esto es en 2 de enero de 1968. Ellos en su independencia tenían pensado hacer esto con su país. Llegan los soviéticos y dicen, ojo aquí, ustedes no van a hacer nada. Entonces llegan con sus tanques, sus bombas, invaden Praga. Del Pacto de Varsovia. Las tropas del Pacto de Varsovia. Ahí fue la materialización de la contrapropuesta de la OTAN. Surge la OTAN, surge el Pacto de Varsovia.
Y no es sino hasta que empiezan a haber como estos intentos revolucionarios o prodemocráticos en los países satélites, de los estados satélites. Como Praga, como Checoslovaquia. Checoslovaquia. Ajá. Y ahí es cuando llega, cuando los checos se despiertan felices y lo que ven en las calles son los tanques polacos, soviéticos, austriacos, húngaros. Que le dicen, ustedes aquí no van a hacer nada sin nuestro permiso. Entonces cogen a Dušek, se lo llevan para Rusia, le lavan el cerebro, no se sabe si lo torturan, y Dušek a las pocas semanas vuelve y da una locución en radio donde dice, no, sí, estábamos equivocados, el comunismo es lo mejor, no tenemos por qué hacer ninguna reformas y bueno, esta es la famosa primavera de Praga. Entre líneas él dice, huyan, que hay como una oportunidad, pero Sí. literal era el hombre siendo un caballo de Troya contra los soviéticos. Uh-huh. Pero eso no duró mucho. Pero bueno. Sí, y se da una inmigración de talento y de gente Sí, de esta parte de Checoslovaquia. Lo que genera o lo que ocasiona que, por ejemplo, una mente como la de Kundera termine. Kundera, Francia. un mega escritor, se va Sí. para Francia. Y no solamente él, médicos, profesionales, Por músicos. ejemplo, utilizando únicamente lo que es Checoslovaquia. Hay una como- fuga de como talentos. ejemplo, estamos hablando de que, pues, como cualquier país europeo que se respete, son cunas culturales muy gigantes, muy bonitas, que y lo decíamos ahorita y ese es el propósito como de este episodio. El arte se censura, el arte se cancela literalmente, y Checoslovaquia, pues a pesar pues, de estar ubicado en esta parte de Europa, pues estamos hablando de gente como Kafka, estamos hablando de que ahí surgió Kundera, estamos hablando de que Klimt estuvo en Checoslovaquia. Uh-huh. Todas estas grandes mentes estuvieron allá, grandes jazzistas, grandes bluseros, la escena musical. Bohemia, es que es Bohemia, sí, era el reino de Bohemia, y de hecho, exactamente, eso es arquitectura- Checoslovaquia, es exacto, Bohemia. La arquitectura checa también una cosa de locos, la ópera, etcétera. Todo eso se reprime. Todo eso comienza a ser reprimido y obviamente un país así se estanca. Exacto. Hay una cosa que me parece tesísima y es que una vez los soviéticos recuperan el poder de Checoslovaquia, obviamente quitan a Dušek de la presidencia o comienzan a manejarlo como un títere, los puestos, digamos así, las posiciones políticas, militares, del Estado, de los hospitales, comienzan a ser ocupadas no por personas que sean competentes en el quehacer, sino que comienzan a ser ocupados por contactos, por puestos políticos. Entonces ya la meritocracia pasa a un segundo lugar y lo que queda es la dedocracia. Ah, usted es comunista y usted es radical, venga acá que le damos este puesto. Ah, pero yo no sé nada de eso, no importa. Usted es comunista, usted puede hacerlo. Entonces, ahí hay una parte donde el talento es reemplazado por la rosca. Sí. Sí, por la rosca, la dedocracia, ¿cómo se le llama esto? Bueno, se me olvida el término, pero sí, el nepotismo. Sí, entonces se acaba el talento y obviamente un país así se estanca y esa es una de las cosas que vemos, por ejemplo, en la obra de Kundera y se ven en muchas obras más. La represión a la libertad de expresión, el otro, la censura, cómo el poder mutila la libertad de expresión. Y estas obras, por lo menos las de Kundera, retratan también o reflejan un nihilismo, una cierta como decepción, porque de hecho lo que él menciona en todas estas obras es triste. O sea, estamos hablando de que él se fuga de la represión y llega a lo que es un estado libre como lo es Francia, y aún así las obras de él siempre tienen como un panorama oscuro, de tristeza, porque no son de allá ni son de acá. Sí, sabes que hay una cosa que a mí me encantaría decir sobre Kundera, que de hecho lo leí en La insoportable levedad del ser, y era una crítica que él hacía al cine ruso. Y él decía, el cine ruso era genial porque podía expresarse, pero una vez los comunistas tomaron control sobre el cine ruso se convierte en una propaganda más del Estado que quiere vender felicidad. Entonces, que te dice, el ciudadano no tiene que estar preocupado porque en la Unión Soviética todo mundo tiene y todo mundo va a ser feliz. Entonces uno iba al cine y el protagonista principal nunca moría. El final siempre era el mismo. Al final todos eran felices. ¿Por qué? Porque el Estado tenía que vender que todos eran felices. Entonces aquí se da también esa idea de que en este comunismo todo el mundo es feliz, por lo tanto en todas las películas que hacen comunismo todo el mundo termina feliz.
Entonces no hay finales tristes, no hay finales artísticos y ahí de nuevo el arte es maniatado. Entonces dice, el cine ruso se estancó, se quedó ahí. Entonces con eso yo creo que ese es un gran mensaje para hablar de qué es la represión. Sí, sintetiza muy bien esto. Sí. De hecho, los invitamos a leer La insoportable levedad del ser y el libro de la risa y el olvido, que después los vamos a estar analizando ya. Papito, venga para acá, que usted lo vamos a analizar hoy. Solamente a Kundera le vamos a dedicar un programa. Yo sé que les va a gustar a muchos, a todos los que le amen a Kundera.